La habitación olía a muerte. «Matilde», la llamó Sor Vicenta buscándole la boca. «Has echado lejía en la lavadora y están los trapos descoloridos. Menudo pifostio. Encima has tendido la ropa sin pinza y está todo en tenguerengue». «Mira, Vicenta, déjame en paz que no estoy en paraje de aguantar tus tonterías. Estás siempre poniéndole falta a todo lo que hago. Que yo no he lavado con lejía, ¿me oyes? Ni que fuera tonta». «No sé qué te diga, más que un cebollazo. Está todo para echarle un guiño si es que vas como las locas. ¿Te creerás que por tener carrera eres más lista que nadie? Digo, encima que he puesto la lavadora». Con ese melón se llenó el serón. «Dejar de pelearos como chotas», intervino Reme con una frase que ya era parte del legado familiar. «Vicenta, parece mentira que estés con tus folletas tal y como está el patio. Desde luego eres lo mismitico que tu papa». «Bueno, niña, tampoco es eso. Le estoy regañando para que aprenda a hacer las cosas de una vez». «Ya estamos», gruñó Matilde. «Mamá, te tenía que haber puesto doña Sargenta porque estás todo el santo día mandando que si Matilde por aquí, que si Matilde por allí, que es cartera». Sor Vicenta pretendía alargar la regañina, pero Reme le lanzó la mirada de Bernarda Alba. La habitación se quedó en silencio, tan solo interrumpido por el zumbido del ventilador, y las tres se sentaron junto a su madre, como si quisieran retenerla del viaje. El aire viciado desprendía un olor extraño al que ya se habían acostumbrado. Sor Vicenta sacó el aparato de la tensión del taburete de cuero y se lo puso a su madre. El corazón de la monja se aceleró y su rostro, de por sí blanco como la porcelana, palideció al instante. Antes de abrir el pico repitió la operación, pero las demás ya sabían que algo no iba bien. Dislocada, la tensión estaba dislocada. Sor Vicenta sintió que también enloquecía y miró fijamente a sus hermanas, que le devolvieron la mirada sin cruzar una palabra. Saludos, ¿qué tal? Bueno, acabamos de escuchar aquí en el Mirador de la Cultura, el espacio que TG7 dedica todas las semanas a la cultura en Granada. Acabamos de escuchar, decíamos, un fragmento de Las hijas de un sueño, el primer libro de ficción del escritor granadino Gerardo Rodríguez Sala. Sobre este libro vamos a hablar esta noche con el propio autor que nos acompaña aquí en el plato de TG7. Buenas noches, Gerardo. Un fragmento de este libro que acabas de publicar, un libro de relatos, son 12 relatos los que conforman esta obra. Ahora iremos hablando de cada uno de ellos, pero sí me gustaría que comenzaras contándonos cómo se da el paso para publicar, para escribir un primer libro. Tú vienes del mundo académico, sobre todo eres profesor en la Universidad de Granada, filología inglesa, ¿no? Si no me equivoco, sí. Es tu rama, literatura inglesa de lo que eres profesor, pero has dado ahora el salto a la ficción. Me gustaría que nos contaras cómo ocurre eso. Bueno, buenas noches. Lo primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí en el Mirador de la Cultura. Claro, como profesor de literatura yo creo que todos tenemos ese sueño, de alguna manera, por la pasión que sentimos por la literatura, de dar el salto a la escritura. En mi caso, yo siempre había flirteado un poco con la escritura, había escrito algo, pero todo quedaba siempre en un cajón y necesitaba un impulso que me naciera de las entrañas, algo que yo sintiera mío y que sintiera que podía aportar algo diferente. Y claro, de repente llegó un momento autobiográfico que fue la base, la semilla de Hija de un sueño, que fue lo que me provocó la necesidad de dar el paso, de escribir una obra de ficción. Y claro, a partir de ahí empecé a escribir y tal vez pensando que iba a ser uno más de esos intentos literarios, y al final de vi los que se quedan en un cajón habitualmente, sí, ¿no? Totalmente. Y sin embargo en esta ocasión vi que tenía entre manos lo que quería decir. Y como digo, había una base muy autobiográfica. El libro va dedicado a mi abuela Trini, y para mí el momento en el que ella muere era, digamos, una familia muy matriarcal. El momento en el que ella muere marca para mí el fin de una era, el fin de lo que representa esa generación antigua, que en mi caso es mi abuela Trini. Por eso creo un personaje en el relato principal, que es el que le da título al libro, que es una abuela sin nombre, que representa a toda esa generación anterior que se está perdiendo y que tenemos que rescatar, y a partir de ahí me lanzo a rescatar todo ese bagaje de mujeres, sobre todo mujeres de pueblo. O sea, un libro de relatos, 12 relatos, pero que de algún modo se pueden leer individualmente, relatos sueltos, pero conforman un todo orgánico al final, ¿no? Totalmente, sí. En realidad crean una novela fragmentada, porque
cada uno de esos relatos que se puede leer, como bien has dicho, de forma independiente, en realidad conforman la imagen de un pueblo imaginario que se llama Candiles, con mucha simbología por el tema de la luz. Y claro, para mí Candiles, ya alguna gente lo ha dicho, creo que me queda un poco grande, pero es como una especie de Macondo andaluz. Un Comala. O un Comala, efectivamente, de Rulfo. Y claro, creo una novela fragmentada con un estilo muy impresionista. Es decir, a mí me gusta llevar al lector de la mano, pero sin darle, digamos, las herramientas para interpretar esas lecturas. Entonces me gusta que sean lectores y lectoras independientes. Yo suelto pequeñas pinceladas impresionistas y cada lector y lectora tiene que rellenar esos huecos, y al final se crea un cuadro muy impresionista que sería ese pueblo de Candiles con, yo diría que dos direcciones bastante distintas. Por un lado, algunos relatos más experimentales, más surrealistas, y por otro la mayoría relatos con un estilo aparentemente sencillo, es lo que más me ha costado, y con esos diálogos de pueblo que también he trabajado mucho y he pulido mucho para que suenen verosímiles, ¿no? Y creíbles. O sea, Candiles, ese territorio imaginario, ese territorio lleno de misterios también, ¿no? Si lo entroncamos con ese Macondo de Gabo García Márquez, ese Comala de Rulfo, pero tiene la particularidad de ser un pueblo imaginario inserto en la Andalucía profunda, ¿no? Totalmente. Yo diría que es muy granadino, sobre todo porque es el entorno rural del que yo procedo y claro, yo iba libretilla en mano tomando nota de muchas expresiones, mucho léxico, muchas formas casi morfosintácticas de presentar la idea, y fui recopilándolo, sobre todo tomando ideas de distintos pueblos granadinos, también andaluces. La verdad es que me he movido mucho y por eso sí creo que está enraizado en esa cultura rural, que como digo es de la que procedo, y aunque tenga ese punto localista y costumbrista, en realidad mi intención era ir más allá, crear algo más universal, y creo que por eso el libro puede conectar con mucho tipo de público, porque en realidad, aunque sea algo muy específico de aquí, que además yo lo que quiero reivindicar es que no se pierda esa forma de hablar, esos valores culturales tan de pueblo y sobre todo tan de esas mujeres invisibles que son el motor realmente de la cultura popular, pero al mismo tiempo quería que fuera algo trascendente, algo universal. Y yo creo que una persona que lea el libro, pues no sé, en Galicia o en Barcelona o incluso fuera de España, va a conectar, porque son escenas muy cotidianas que te arrancan unas emociones casi incontrolables, ¿no? Lo acabas de comentar, Gerardo, y lo hemos escuchado en el fragmento del relato que hacía al principio del programa, ese léxico andaluz, granaíno más bien, ¿no? Sí. En este caso, que de alguna manera impregna todo el libro. No estamos hablando de un dialecto granadino, sino algo más amplio, la habla, podríamos decir, andaluza, y particularmente la granadina. A la hora de elaborar los relatos, muchas expresiones siguen siendo comunes, ¿no? Entre la mayoría de la gente, pero otras son quizá ya más perdidas, ¿no? Son unas expresiones que casi ya no se escuchan, ¿no? ¿Cómo has hecho para recopilarlas? ¿De qué manera? Me imagino que esa abuela Trini de la que hablabas tiene mucho que ver con esto, ¿no? Muchísimo, sí. La verdad es que ha sido una labor de documentación bastante larga. He tardado 3 años en escribirlo, en pulirlo, porque para mí lo importante era pulirlo y que cada palabra estuviera ahí por una razón y con una intención. Entonces iba libretilla en mano, como decía antes, pues sobre todo expresiones a lo mejor de mi abuela, de mi madre, de mis tías, del entorno en general. Como digo, no solamente de mi entorno más cercano, sino de distintos pueblos. Y claro, para mí, sobre todo, yo me quería posicionar sobre digamos, esa diglosia que ha caracterizado a Andalucía durante mucho tiempo. Por un lado, esa forma de hablar que se supone que es la que se conecta con lo escrito y con ese español más estándar, y por otro, la habla andaluza, que siempre se han considerado como más familiares, coloquiales, incluso vulgares en muchos casos. Y quería romper con ese complejo de inferioridad del andaluz. Entonces, yo juego mucho con las distintas hablas y además creo registros muy diferentes. Es decir, por un lado, podemos encontrar el registro de estas mujeres en ese lecho de muerte de la madre, que podría ser un registro muy coloquial, pero incluso luego hay otro tipo de personajes totalmente iletrados que también trato de reflejar, pues para ver que detrás de esa imposibilidad de acceder a una formación reglada, en realidad son los que controlan esa proyección cultural de los pueblos, ¿no? Y claro, voy variando con distintos registros e incluso gente o algunas figuras, como por ejemplo en el relato Lagartijas, que son
jóvenes con una formación no renuncian a la forma de hablar del habla andaluza, ¿no? Porque es parte de su identidad. Y yo quería de alguna manera reflejar esa variedad y reivindicar que el habla andaluza es algo muy ecléctico, muy rico y que no tenemos que renunciar a reflejarlo tal y como aparece en el libro. Fíjate, reivindica esa habla, ahora precisamente que la forma de hablar andaluza vuelve otra vez a la polémica, lamentablemente, a raíz de esta serie de televisión de Movistar, ¿no? La Peste, que ha generado, no entiendo por qué, cierta controversia, porque hablan en andaluz. O sea, en Andalucía se habla en andaluz y genera polémica, ¿no? Pero es precisamente esa necesidad de descafeinar los acentos y la habla. Y yo creo que se trata de visibilizarlo. Por ejemplo, yo soy un lector voraz de la literatura neoruralista y ruralista, de alguna manera, que es la base un poco del formato que yo presento. Y en general suelo echar muy en falta a la hora de representar los diálogos creíbles. Es decir, tú encuentras una prosa muy cuidada, pero cuando llegan los diálogos, de repente dices, a ver si es una persona de campo o es una persona que está cuidando cabras y tal, y de repente está hablando y dices, no me lo creo. Y creo que tenemos que reivindicar esa verosimilitud también en la literatura, ¿no? Y bueno, lo de La Peste sería un claro ejemplo de cómo queremos consumirlo todo en un formato estándar y en realidad perdemos mucha de la frescura que se podría transmitir ahí. Acabo de utilizar un término, verosimilitud, y estamos hablando de novelas. Has comentado, de novelas, de relatos en este caso, has comentado al principio ese carácter autobiográfico, en cierto modo, de origen, ¿no? Esa abuela tuya que da, digamos, origen a todo. Pero al final la literatura, aunque cuente historias personales, aunque tire de la propia biografía, es ficción, ¿no? Totalmente. Además, de hecho, claro, el propio título lo dice, ¿no? Hijas de un sueño. Yo juego muchísimo con la delicada línea que separa la realidad y la ficción. Tal vez por eso también conecté mucho con la prologuista, que acabó siendo... De la que hablaremos ahora, de la que hablaremos. Pero precisamente ella tiene ficciones para una autobiografía que va jugando, va creando esa autobiografía ficcional. Claro, en el momento en el que yo estaba terminando mi libro, ella acababa estaba con su premio nacional, ahora hablaremos de Ángeles Mora, y creo que es un poco la línea que yo sigo en mi libro. Cómo hay una base autobiográfica muy potente, no tanto por mí como por mi entorno, pero al mismo tiempo está esa mano ficcional del autor, que es mi caso, y que va, digamos, creando esa sensación de ficción y mezclando la realidad con la ficción. Creo que es la clave y creo que es lo que nos hace también cuestionar la realidad en la que vivimos. Es decir, cómo damos por hecho determinados valores que no dejan de ser, pues a lo mejor alguna manipulación ideológica, y al fin y al cabo es una construcción. Nos tenemos que dar cuenta que nuestra propia realidad es una construcción, y yo quería jugar con esa idea, con esa línea que separa realidad y ficción. La figura matriarcal de tu abuela, hemos repetido varias veces, da origen a todo, pero la mujer, la figura de la mujer rural en este caso, gira en todos los relatos, los 12 relatos. Esa figura es protagonista de algún modo. Una figura de la mujer que siempre ha sido, en la literatura lamentablemente también, ese segundo nivel de todo, ¿no? Es verdad que cada vez más se reivindica la figura de no solo la mujer. Hablábamos de Ángeles Mora, por ejemplo, pasar de ser el objeto de la literatura a ser el sujeto de la literatura. ¿De qué manera abordas tú a estas protagonistas que son las mujeres? Pues para mí, claro, una de las líneas más importantes de mi libro es precisamente reivindicar las voces de esas mujeres, en mi caso mujeres rurales, porque son todavía mucho más invisibles. En este caso, para mí, digamos, es seguir la línea de críticas como, por ejemplo, Bonnie Smith, con un libro fantástico que se titula El género de la historia, como para ella las mujeres son invisibles en la historia no solamente como sujetos de esa historia, sino también a la hora de dirigirse al estudio. Es decir, las propias historiadoras, como en muchas ocasiones, se perciben como subjetivas, emocionales, que generan una especie de trivialidad cultural más que un hecho histórico, ¿no? Y es muy interesante la perspectiva de todas estas críticas también, Cristina asegura, cómo lo que hacen es reivindicar precisamente que la historia es una construcción por parte de las clases dominantes, en este caso sobre todo el patriarcado, y cómo reivindican la necesidad de generar una historia alternativa. ¿Cómo?
pues para ella generando fuentes, normalmente a través de la oralidad, es decir, que es un poco lo que yo he hecho, tratar de rescatar esa figura a través de un estudio, a través de la oralidad, y por otro lado, la propia literatura. Si la historia realmente es una ficción, vamos a crear nosotros una ficción alternativa a través de la literatura. Y claro, yo lo que hago es darle voz sistemáticamente a todas estas mujeres, y concretamente el último relato, que se titula 12 mariposas, es como una especie de leyenda que creo para el pueblo de Candiles, y ahí es donde juego muchísimo con el concepto de la historia. Creo un ilus tempus, yéndome a un principios del siglo XIX, pero de una forma muy vaga, precisamente para cuestionar esa historia. Y en un contexto donde está desapareciendo la Inquisición, presento una historia de violencia de género, pero empoderando a todo ese grupo de mujeres y generando un espacio alternativo. Es decir, para mí, este libro, a través de la literatura, es generar una historia alternativa para las mujeres, que puede ser tan verosímil o tan válida como la propia historia que las ha invisibilizado sistemáticamente. Decíamos al principio también, al presentarte, tu papel como profesor de la universidad. Precisamente en la universidad también trabajas sobre estos temas de género, ¿no? Sí, bueno, realmente mi docencia está muy enfocada, docencia e investigación a los estudios de género. De hecho, en grado imparto una asignatura que se titula Literatura y Género, y en máster también tengo varias, pero sobre todo actualmente soy el coordinador del máster Erasmus Mundus Gema, en estudios de la mujer y de género, con una proyección internacional brutal. Y bueno, creo que esta labor es muy importante porque es una forma también de visibilizar los estudios de género a nivel académico y darle el papel que se merecen. De hecho, en Granada es uno de los 2 Erasmus Mundus que hay, y la verdad es que es la tercera vez que se ha renovado, y realmente promete para el futuro. Pero creo que en mi caso, la verdad es que he sido una persona muy consecuente siempre en mi línea investigadora y casi a nivel personal, y me parece necesario reivindicar no solamente las voces de las mujeres, sino de cualquier colectivo marginal o subalterno, ¿no? Y todo eso también lo reflejo en mi libro, que en el fondo tampoco es solamente un reflejo de mujeres. Por ejemplo, el relato de Babel presenta el tema de identidad sexual de una forma muy fluida, y precisamente ahí también denuncio los estereotipos que se generan en torno a la comunidad LGTBI, con figuras de transexualidad, de homosexualidad, y todo eso desde una perspectiva muy, muy fluida, como digo. Creo que es necesario visibilizar toda esta proyección y darle el espacio que se merece, esa visibilidad. Si todo esto lo llevamos al mundo rural, Gerardo, se da una especie de paradoja, porque es verdad que en el mundo rural la figura matriarcal tiene mucha fuerza en algunos casos, pero también el mundo rural es una doble cárcel para la mujer, ¿no? Sigue siéndolo. Claro, sobre todo también si conectamos con la figura se me está ocurriendo aquí una escritura afroamericana que hablaba de las mujeres negras rurales como las mulas del campo, ¿no? Y en este caso creo que también lo refleja, ¿no? Como la mujer rural además tiene esa doble percepción, ¿no? Por un lado la domesticidad que se asocia con las mujeres, pero por otro lado ese trabajo duro que en muchos casos también tienen y tenían que realizar, ¿no? Yo en ese caso lo veo muy, muy claramente en mi abuela, como además ella, claro, llevaba todas las labores de casa, pero luego era la primera que iba al campo y trabajaba como la que más, ¿no? Entonces, ciertamente son figuras muy poco valoradas y al fin y al cabo, como decía, son el motor de esa comunidad rural. Y hablando de mujeres que van siendo capaces de romper esos techos de cristal en el mundo de la literatura, volvemos a hablar de Ángeles Mora, prologuista del libro y una de tus autoras de referencia, ¿no? Como has citado en alguna ocasión. Sí. Bueno, la verdad es que para mí fue un sueño conseguir que Ángela hiciera el prólogo. Como digo, fue una serie de casualidades. Yo la conocí el año pasado, el Día de la Poesía, la había estado leyendo durante mucho tiempo en la carrera, leí su poema Elegía y Postal y marcó un poco la dirección de mi interés literario. Y el conocerla el año pasado, por una serie de circunstancias, acabar tomando una cerveza, hablar un poco también de mi proyecto y ver que tenía tanta conexión con el suyo, ¿no? De ahí a que lo leyera y acabara haciendo el prólogo, la verdad es que es un lujo, y sobre todo, como digo, de alguien que representa ese entorno, ese círculo granadino literario que para mí es fundamental, porque de hecho cada uno de los cuentos va introducido con una cita, y la mayoría de esas citas son precisamente de escritores y escritoras granadinos. Quería reivindicar precisamente esos orígenes casi de mi propia trayectoria literaria, y claro, que Ángeles
abriera el libro con su prólogo y claro, con dos citas que utilizo, sobre todo la de Hija de un sueño, que es: si las verdades dijeran la verdad, mentirían. Es un poco todo el tema este de la realidad y la ficción que voy mezclando, pero sí, realmente fue un lujo contar con Ángeles para este proyecto. Muy bien, Gerardo, se nos acaba casi el tiempo ya, pero no me gustaría que termináramos sin escuchar otro fragmentito de esta Hija del sueño. Muchas gracias. Bueno, pues voy a leer un pequeño fragmento precisamente del relato más lorquiano. Para contextualizarlo brevemente diré que es un relato donde se mezcla digamos, la tragedia de un matrimonio que visita Nueva York y cómo conecta con el dolor del 11S de Nueva York y al mismo tiempo con el asesinato de Lorca. Todo se funde y conecta con esa forma de narrar o de contar casi de poeta Nueva York. Abrí la corredera y me adentré en la oscuridad. Yo estaba en la terraza luchando con la luna. Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. La mesa de hierro del balcón desprendió una luz plateada y la luna se alzó vanidosa en el cielo de Manhattan, lanzando un maleficio sobre la ciudad encantada. Los coches circulaban al ritmo de un ruido mecánico y metálico, mecánico y metálico. Los rascacielos dibujaron sonrisas deformes en un mar de luces hambrientas y rocé el origen con la yema de los dedos. Todavía había sitio para el hueco más negro, una fosa sin fondo donde todo cae eternamente, un vacío que abre una herida infinita. Escuché el sonido de una explosión y luego otra, y gritos y angustia y lágrimas y saltos al vacío y mucho dolor. ¿Cómo suena el dolor? Y dos gigantes de carne y hueso con las entrañas desparramadas por los suelos, y polvo blanco y pegajoso y tóxico para el corazón, y despedidas enlatadas en mensajes de voz. Me tapé los oídos para callar los llantos, pero varios fusiles vomitaron su carga y olí a sangre de poeta. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí el programa El Mirador de la Cultura por hoy. Una recomendación antes de irnos: acérquense a su librería más cercana. Busquen Hijas de un sueño, de Gerardo Rodríguez Salas. Una excelente recomendación de lectura para estos días de febrero. Buenas noches y hasta la próxima semana.